Bueno, el asesino. Will Eisner, mira, Will Eisner sí es el propietario de Spirit. Sí es, cuando se reedita, cada vez que vuelve a salir y siempre está volviendo a salir, o cada vez que vuelven a decir, y ahora una historia de Will Eisner escrita por Alan Moore y dibujada por Daniel Torres, no sé qué, Will Eisner, sus herederos cobran. Pero él ya llega al comic book, él no llega a la prensa. Ya se han acabado, no pueden publicar tantas tiras de prensa y ya directamente están haciendo comic books. Y él desde el primer momento piensa que eso puede tener una calidad artística y narrativa que no tiene. Cuando en un momento dado él piensa que lo mejor será que hagan el suplemento, su estudio, y se lo venda a los periódicos, se lo dé ya hecho. Le diga, mira, si metes este suplemento con 24 páginas, una historia de Spirit y otros personajes, ya te lo damos. El periódico solo tiene que embucharlo dentro. Y alguna vez, qué bien. Y entonces él ya lo que hace es páginas, ya no hace tiras. Y esta es una. Y él aquí utiliza lo que él cree. Dice, esto puede tener mucha más calidad narrativa y artística. Y él se inspira también mucho en el cine, pero en el cine de vanguardia de aquel momento, que sería Orson Welles, que era, Ciudadano Kane era como, y crea un personaje imposible y ridículo. Y bueno, es tan ridículo si lo piensas bien que Frank Miller, que hizo una película hace poco, se arruinó con ella y es la película más mala. ¿Cómo te vas a creer seriamente un personaje que vive en un cementerio, lleva un antifaz azul y un traje azul y una corbata roja y blanca y combate el crimen? No es muy creíble, pero todas las historias sí son muy realistas. Y habla de la corrupción política y de pagar o no pagar impuestos y de cosas, todo en 8 páginas. Y con unas primeras páginas que son muy sensacionales. Aquí va a contar, ves, en visión subjetiva, en cámara subjetiva, digamos, cuenta la historia del asesinato que hace este tipo, el que está aquí. Vale. Y, bueno, esta es otra página de Spirit, que también juega pues, con el lenguaje cinematográfico de otra forma, diferente. Utiliza las onomatopeyas muy bien para crear sonidos. El cómic, como no tiene sonido, tiene que inventar las formas de sonido. Como no se mueve, tiene que inventar que parezca que se mueva, crea las líneas cinéticas. Va creando en la ontología del medio, va creando soluciones para problemas que se le plantean. Y aquí aparecen también chicas muy guapas y muy inteligentes. O sea, aquí las chicas siempre van por delante y siempre son las malas. Con lo cual es un personaje mucho mejor, porque son malas aunque no quieran serlo. La mejor de todas, que Sans Aref, es una amiga suya de él cuando era niño, de Nicole, que es como se llama Spirit de verdad, y es su amiga, y ella siempre va a ir por el mal camino. Y a él le gusta, pero ella se va con el matón, con el gamberro, con el no sé qué, y él, ay, no sigas por ahí que vas a ir mal. No hay problema, ella seguirá mal y peor, y bueno, desaparece de su vida. Y un día aparece. Claro, parece tan guapísima como era y bla, 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 y él pues tiene este problema. Esta es una historia que luego otro dibujante norteamericano, que es uno de mis favoritos, se llama Frank Miller, copiaría para crear un personaje que se llama Electra Asesina. Pues esa historia de Electra, de Frank Miller, es el homenaje a Sans Aref, que es la misma historia, aparece y es mala en tu vida actual, pero tú ya eres el bueno, entonces tienes que pegarte con ella, pero claro, que no se note. Es decir, es una relación sadomasoquista muy interesante la que se establece entre ellos. Bueno, aquí viene otro personaje, el tipo que hizo Alex Raymond, que hizo a Flash Gordon, lo mandan cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues lo alistan. Pero cuando vuelven se encuentran con que los personajes que ellos dibujaban están siendo dibujados por otros, porque lógicamente el propietario del personaje que ellos crearon ya había contratado a otro tipo que lo estaba haciendo. Entonces él lo que hace es que crea otro personaje, y este personaje ya es diferente a Flash Gordon, a todo aquello. Este va a ser un detective que se va a llamar Rick Kirby, y que es un detective. Yo tengo una charla que se llama 4 maneras privadas de mirar, que es contar la historia de los detectives en el cómic a través de 4 personajes. Bueno, el primer personaje podría haber sido Dick Tracy, pero no, es Rick Kirby, porque es un detective y Dick Tracy es un comisario de policía, básicamente.
pero este es el primero. Y es muy sui generis porque, joder, es un detective que vive en Manhattan y yo qué sé, tiene ahí un teléfono blanco allí en el apartamento y un piano, y el teléfono blanco, yo viví cuando era niño con unos teléfonos negros gordísimos que parecía que solo podían dar malas noticias, y tal, y este tipo ya tiene ahí su teléfono blanco, su loft en Manhattan, su piano que toca de vez en cuando para concentrarse, su pajarita, va vestido de súper traje, tiene una novia súper guaps, ¿no? Honey Dorian, no sé cuánto, y investiga casos. Dale, si esto lo va a hacer en tiras, va a cambiar el tipo de dibujo y se va a volver lo que llamaríamos el fotorrealismo americano, que ha inundado todo. La primera tira es muy significativa porque cuenta muy bien el momento. Es un tipo que recoge el periódico y la botella de leche, ahí muy americano, por la mañana, y habla del que va a ser el personaje que dice que es un héroe de guerra. Y es el mayordomo, ya nos damos cuenta porque ha ido a despertar al dueño, al señor, y este se pone su bata y dice que en la última viñeta ya dice que ha escuchado un disparo fuera, lo cual ya te interesaría ver la del día siguiente, que aquí como es libro la tenemos ya, que cuenta que una mujer que ahí en medio muere en sus brazos. Bueno, hay una cosa en este personaje que, aparte de lo fantasioso que es como detective, que ella tiene una cosa que es diferente de todos los héroes, que ya los tiempos están cambiando después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que los héroes siempre son perfectos. El príncipe valiente guay, ¿cómo se llamaba? Flash Gordon es el sueño de Hitler, ¿no? Todos son así, ¿no? Súper tal. Bueno, este ya tiene un defecto, tiene gafas. Luego ya no es perfecto, bueno, un héroe va a tener gafas. ¿Qué pasa? ¿No puede ver por sus propios medios? ¿Necesita ayuda? Este ya tiene gafas, ya no es... Eso es un avance, porque va cambiando el tipo. Bueno, lo que os decía del fotorrealismo americano, Lone Star, como veis, es el mismo estilo de dibujo, hacen todos lo mismo. Y aquí la diferencia es que esta serie es de Mary Perkin on the Stage, se llama Mary Perkin en el escenario, sería una cosa así, que es de una actriz. Las historias son de una mujer, de una actriz que, bueno, tiene también extrañas historias sentimentales, siempre con medio aventureras y una cosa así. Pero ahora para que veáis que el estilo de dibujo realista, que era Alex Raymond, en este caso el académico, se va a continuar en todo el mundo. Y aquí en Estados Unidos, pero vamos, los ingleses utilizan el mismo estilo, los australianos, españoles, muchísima gente. Bueno, aquí viene mi dibujante americano preferido, el que considero que es el mejor de todos, pero de lejos, porque cualquiera, con un poco de esfuerzo, bueno, con mucho esfuerzo, sería capaz de hacer una tira de Rick Kirby. Yo no, pero es que estoy poco dotado. Pero hacer a Snoopy o a Charlie Brown como lo hace Sul, no lo puede hacer nadie. Sucede una cosa, sucede que ya a mediados de los años 50, los periódicos es cuando se reducen, se vuelven tabloides, cuando eran sábanas se vuelven tabloides. Y lo que hacen en realidad es como reducirlos, y al reducirlos la página de tiras de prensa se reduce también. Si las reduces en proporción, no las puedes leer. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan viñetas. Dicen, usabais 5 viñetas, 4 si era alguna muy grande, vais a usar 3. Y claro, si es para hacer gags, 3 te sirven o 4, pero si es para hacer aventuras de continuará no puedes, porque la primera tienes que hacer algo que te recuerde la anterior, la siguiente es para desarrollarlo y la última sería para dejar algo, un cliffhanger, un suspense para la siguiente. Y si no tienes más espacio no cuentas nada. Entonces poco a poco eso mató a las tiras de aventuras y ya no las hay. ¿Qué sobrevivieron? Sobrevivieron las de humor, las humorísticas, satíricas, críticas, tal. Y para mí la mejor, con mucha diferencia, ninguna es Charlie Brown. Peanut se llama ahí. Y bueno, y el personaje, bueno, Charlie Brown somos todos, estamos ahí intentando, no pegamos nunca bien a la pelota, esas cosas que le pasan. La chica, no sé qué, nunca se atreven a decirle nada, a todo esto, ¿no?
el resto de gente que le pone alrededor, bueno, de ahí saldría Mafalda, ¿no? De esa idea, los personajes, Roeder tocando el piano pero que nunca hará caso es Lucy, ¿no? La que está dándole la brasa para que se case con él a Roeder, todas estas historias, y luego está Snoopy, ¿no? Es un personajazo, ¿no? Que es un héroe de la Primera Guerra Mundial, tiene sus sueños. Las tiras de cuando quiere ser escritor son geniales, son todas obras de leerlas, es que yo siempre me río. Le dice: caballeros, he terminado mi nueva novela, es tan buena que ni siquiera voy a enviársela, ¿por qué no pasan a buscarla por aquí? Es que es el sueño de todo escritor. Bueno, había también páginas dominicales, claro, donde lo divertido es que la primera tira tiene que servir ella sola, porque no todos los periódicos publicaban la página, entonces tenía que hacer que una tira fuera un gag en sí mismo y para el resto se continuase. O sea, si la lees, puedes leerla de dos formas siempre, ¿no? Y es que, claro, el cabezón de Charlie Brown no solo lo puede dibujar él, tú lo puedes dibujar, pero nunca te queda como él, solo a él le queda es una tira donde no hay adultos jamás, nunca salió ningún adulto, pero no es una tira para niños, son niños, pero los niños no lo pueden pillar, lo tienen que pillar los adultos, la idea. Nunca es... y bueno, estuvo haciéndolo tantísimo tiempo, incluso yo el único que conozco que los ha leído todos hasta creo que principios de los 90, porque no han salido todavía en España, es mi hijo, que es un fan total y se los ha leído todos y tiene mucha memoria y se los recuerda, y dice que la mejor época son los 60-70, que ahí es donde es mejor, que siempre es muy bueno, pero que esos son geniales. Y bueno, probablemente otra tira de prensa que si no conocéis deberéis conocer, con niños, y probablemente la última gran tira de prensa norteamericana es Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes son un niño y su tigre de peluche, pero el tigre de peluche es real cuando interactúa con el niño. Para el resto del mundo, y sus padres incluidos, es un peluche. Pero el niño es Calvin, es el hijo que cualquiera no quisiera tener. Es lo peor de lo peor, ¿no? Entonces a sus padres los tiene siempre en jaque y es súper imaginativa, ha tratado todos los temas, ha hecho homenajes a todos los géneros. Si está editada aquí, leerosla que os va a encantar. Bueno, es que esto era el comienzo de los comic book. Aquí ya es otra historia, es lo que os decía. Aquí ya, bueno, pues ya está hecho directamente para esto, con unos sueldos de miseria, creados todos por judíos, curiosamente. Por eso son todos el golem. Todos los superhéroes son toda la mitología judía, uno detrás de otros. Y por unos dibujantes y que se dejaron estafar todos y engañar, pero como chinos, ¿no? Y tal. Y por ejemplo, este es Batman. Batman firma Bob Kane, que es uno de los creadores, pero sucedió que no solo lo creó él, lo creó con otras dos personas, pero los otros dos eran muy tímidos y el día que lo fueron a vender solo fue Bob Kane, que tenía mayor capacidad de relación con los seres humanos, eran unos frikis, y entonces se quedó como él. Y toda la historia de los comic book es una historia de estafas, destroces, machaques de los autores, robos. O sea, si queréis ver basura de verdad en el medio artístico, está haciendo Howard Chaykin ahora unos cómics en Image que se llama Hey Kids. Estos son TVOs, estos son cómics, que va por el segundo número y cuenta estas historias. Os aconsejo que los leáis porque son muy divertidos. No todos los cómics fueron todo el tiempo una basura, literaria y gráficamente hablando. Creaban una ilusión gigantesca, eso sí, pero si los analizas tienen muchos defectos. Pero hubo una editorial que, por lo que fuera, decidió que los iba a hacer bien y se llamaba EC Comics, que juntaron a los mejores autores de ese momento y a los mejores escritores para el cómic, que no quiere decir los mejores escritores, sino los mejores haciendo guiones en aquel momento, que se llama EC, que decidieron hacer historias muy realistas y
y tuvieron imitadores inmediatamente que las hacían más realistas, más desagradables, más morbosas, con más sangre y más violencia por todos lados. Pero ellos hicieron historias bastante realistas, siguiendo el estilo de las películas de aquel momento. Muchas tenían que ver con temas de horror y terror, o sea, como las películas de adolescentes de ahora, que son todas o de superhéroes o de terror. Pues en esta época hacían lo mismo. Por ejemplo, esta en Impact, esta es una historia que forma parte, Master Race, de la historia del cómic, estas páginas, que hizo Bernard Kriesten, un autor que hizo muy poco, pero que se pasó a la ilustración y muy muy bueno, que esta es una historia, bueno, como su apellido indica y como muchos de todos era judío, y esta es una historia que deforma, decompone, descompone, hace todo tipo de cosas maravillosas en la página de aquel momento. Y es una historia que está contada desde el punto de vista del otro, pero tú no lo sabes. Es un tipo que te está contando que acaba de ver a alguien en el metro que le recuerda al campo de exterminio nazi donde él estuvo y que cree que le está persiguiendo. Y le vuelven todos los miedos y va contándolo. ¿Hay más páginas? No lo sé, creo, igual no. No. Y le va contando. Y lo que sucede es que al final, tanto ir, tropieza, se cae la vía y tiene el metro y le lleva por delante. Y cuando se acercan a preguntarle al perseguidor, el perseguidor dice, pero no sé quién era. Sí, yo no iba siguiendo a nadie. Y es que la historia está contada al revés. Es el torturador del campo nazi que nos está contando la historia y el que se muere. Entonces está contado de una forma en viñetas que es impresionante, pero muy muy bueno. Lo mismo en el género de guerra, otro autor que es básico, que es Harvey Kurtzman, tiene las mejores historias de guerra en esa época, porque lo único suele pasar en la guerra de Corea. Lo único que sucede es que no son tan absolutamente reaccionarias, probelicistas y proimperiales que acostumbraban a ser. Aquí siempre hay el punto de vista del soldado, son básicamente antibelicistas y entonces están contadas por un maestro también del desarrollo en viñetas, que es Harvey Kurtzman. Y aquí, como veis, también es seguidor de Milton Caniff, como casi todos ellos, pero tiene un estilo muy particular de dibujar que a mí me gusta mucho, con líneas muy gruesas y muy exacerbadas. Si pasa, porfa. Bueno, y aquí ya llega a... esta parte va más rápido porque igual ya la conocéis más, que es los cómics de Marvel. Los superhéroes habían entrado en una decadencia absoluta y después de la Segunda Guerra Mundial nadie los estaba leyendo y se habían ido, solo quedaban los de DC, los de DC Comics, y que no eran especialmente vendidos. De hecho, no hay nuevos dibujantes de cómics de superhéroes ni prácticamente de cómics durante 20 años. El negocio ya se iba al cuerno. Son los mismos, los Gil Kane, todos aquellos, Joe Kubert, toda esta gente, Carmine Infantino, todos estos, nadie que fuera a dibujar nuevo le daban trabajo, porque no había trabajo. Entonces, hay una editorial que se llama Atlas, que se va al carajo, lógicamente, y y hacen como hacen siempre las empresas, cierran, despiden a todos los trabajadores y crean otra nueva con otro nombre que ya no tiene las deudas de la anterior. Entonces esta nueva que crean se llama Marvel Comic Group Atlas, ¿no? Y el propietario tiene como segundo a su yerno, que por eso es su segundo, porque era el yerno, estaba casado con su hija, que se llama Stan Lee. Bueno, Stan Lieber, pero judío. Entonces se quedó en Stan Lee, que es como chino, y entonces mola más, ¿no? Yo siempre que he tenido acercamientos así con historias de la animación, historia de la historieta, casi siempre se analiza, creo, desde el lado occidental. Entonces como que se queda un poco de lado qué estaba sucediendo en Oriente, ¿no? Sí, no sé si luego habrá también cosas del manga. Pues en esta época está sucediendo básicamente desde hace 20 años Osamu Tezuka. Eso está sucediendo, Tezuka, y toda su legión de imitadores alrededor. Y en los años 60, cuando llega... Bueno, esto es pasarnos al manga, pero bueno, está bien, qué diablos. Tezuka, que es un gran seguidor de Disney, o sea, productos Disney, ¡guau! No crea, porque ya lo había cuando él llega, pero crea lo que va a ser el manga moderno. Crea miles de páginas. Eso es otro sistema de producción.
Yo creo que si hubiera vivido Carlos Marx, lo hubiera analizado como el sistema de producción asiático, porque no tiene nada que ver con el nuestro. Yo solo he conocido y he hablado con ellos tiempo suficiente, en este caso menos, a dos autores de manga. Uno que me gustan mucho, Kurosawa, que es el autor de 20th Century Boys, Pluto, Monster. Era invitado a Angoulême, vino a recoger el premio que le habían dado hace 5 años, por eso lo puede planificar viajes con esta distancia de tiempo, y era un tipo muy divertido. Y entonces yo me bajé a ver la exposición, porque hay una exposición de Tezuka, y vi a un chino allí en una esquina. Y no había nadie en aquel momento porque era muy temprano, y hay siempre miles de personas en las exposiciones porque son 4 días. Y entonces, nada, yo me puse a ver la expo y me estaba divirtiendo cuando vi que venían unos tipos con una cámara y hablaban con él, ¿no? Con un japonés interpretando. Y yo pensé, anda, han venido a grabar la exposición y solo habíamos 2 personas y quieren, claro, que el japonés o el chino aquel, mire, sacar algún tipo de plano en que se vea una cabeza viendo algo. Y la vida es absolutamente diferente. O sea, su vida es hacer eso. Y hay un montón de gente ayudándole, su estudio, porque tienen que sacar 300 páginas al mes y ya. Para un producto de consumo rápido. O sea, tú lo vas leyendo en el metro y al llegar lo tiras a la papelera de tirar los mangas, porque nadie puede tenerlos en su casa. Las casas japonesas son muy, muy pequeñas, y si tú coleccionas manga, tira los muebles, porque como hay tantísimos de todo, porque hay de todo, y se tienen una producción para niños de 12 a 15 años de instituto que son gays, para las que son lesbianas, para los que quieren ser cocineros, para los que, y así, y para cocineros, y para gourmets, y para los que les gusta el sushi, para los que no les gusta el sushi, tienen para todo. Entonces, las posibilidades de que tú encuentres el que te guste en la papelera se reducen muchísimo, así que no os hagáis ilusiones de que entre tren y tren elegís, ¿no? Pero es otro sistema absolutamente diferente. Lo que pasa es que se alargan hasta el infinito. Es un negocio. Luego, si tú puedes conseguir estar vendiéndolos, y para mi hijo Akira Toriyama, eso sí es un autor. O sea, es un tipo, el de Bola de Dragón, se llama así aquí también, Bola de Dragón. Bueno, Dragon Ball, bueno, eso es, y Doctor Slump y todas. Es diferente y siguen bastante las ideas americanas. Lo que pasa es que con ida y vuelta, y los americanos, Frank Miller lo que hace es meter ninjas porque está mirando, porque no puede leer los cómics japoneses, no los puede leer, pero sí ve lo que está pasando. Los Wolf and Cub es muy buena, Lobo Solitario y su cachorro está muy bien, Koike Kojima son muy buenos autores de aventuras con samuráis y tal. Hay un montón muy grande de ellos que son interesantes y tienen un público, y han conectado con un público adolescente occidental muy grande. Y la cultura japonesa se ha introducido en Occidente por los mangas. No ha habido otra cosa que, ni siquiera la literatura no ha conseguido entrar de la misma forma. Los superhéroes, pasa a ver, Los Cuatro Fantásticos es el primero, es la idea de la familia, los 4 elementos, el fuego, toda esta historia de cultura hebrea, sí, pasa. Y bueno, el mayor éxito a partir de los 80, que serán los X-Men, la Patrulla X en España, que se basa en, sí, se llama así, se basa en que está mucho mejor, porque dime, la chica esa negra de ahí arriba, ¿qué tiene de hombre? Bueno, pues ya está. Se basa tiene el éxito en ir a un público adolescente y utilizar pues lo mismo, la persecución, la persecución a los judíos en la Guerra Mundial, hasta Magneto lo meten allí en un campo de concentración para que de alguna forma llegue a un público adolescente, y llegaron en cantidades industriales en Estados Unidos. Sí. Bueno, este es el más conocido, es Spider-Man, que también conectó con un público y creó algo que no existía, que es que el superhéroe no esté contento con serlo, y eso no pasaba. O sea, Superman estaba contento como una manzana de verse con aquello, ¿no? Batman, vamos, estaba contento, un supermillonario como Trump, y con su torre de Batman Cueva y todo,
y de noche no tiene mejor idea que disfrazarse y salir a pegar a unos tipos que están robando una joyería. ¿Pero qué te han hecho? Déjalos en paz. Pero la grandeza de Lee y Kirby es que crean unos tipos que no están contentos. O sea, que esto es como una desgracia. Mira lo que me ha pasado. Me ha picado una araña radiactiva y en lugar de ponerme verde y explotar, subo por las paredes. Y ya me ha dado el don de, a los 15 años, convertirme en un químico tan importante que creo, y tan bueno que creo la supertelaraña. Y en lugar de patentarla y hacerme millonario y luego salir de noche como Batman a dar golpes, la utilizo para mí solo. Entonces, es un mundo que es genial, ¿no? Pero tiene la base de que está dirigido a un público entre 8 y 13 años que va a tener los problemas pre y adolescente, que tiene mucho que ver con esa idea de estar descontento con uno mismo. Adolescente adolece, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, para mí esos primeros episodios tienen esa grandeza, la grandeza absoluta de mezclar lo que quería ser con lo que puede ser. Y entonces quería ser Superman y lo que consigue ser es el muchacho del instituto, ¿no? Y yo creo que eso tiene ese enorme valor. Era mi personaje preferido junto al Hombre de Hierro. El Hombre de Hierro en otra generación es el personaje preferido de mi hijo, porque claro, yo nunca lo había visto así, pero él me lo dice, vamos a ver, es científico, crea sin parar, es millonario, es alcohólico, liga sin parar, tiene todas las chicas del mundo a su alrededor y además tiene armaduras. ¿Qué más puedes pedir? Entonces, claro, es el tipo de héroe posmoderno y es un fabricante de armas. Además, solo hace que fabricar armas para exterminar gente y va de pacifista. O sea, tiene todo. O sea, no puede ser de otra forma. Pero creo que Spider-Man en ese sentido es que para mí es el mayor éxito de Marvel de esa época en cuanto a calidad. Esos 30 o 40 primeros números de Ditko y los primeros de John Romita. No, de Ross Andrews me gustan, porque Ross Andrews era un dibujante que no era muy bueno en las figuras, pero dibuja una ciudad enfermiza y preciosa de fondo, que me parece genial. Es lo mejor de esa época de los superhéroes. Y no volverá a haber nada tan bueno, probablemente hasta la idea de los nuevos X-Men, de cuando juntan a gente de todas partes y crean también la idea de muchos juntos, que está bien como héroes, y también muy americana, de como no hay familias, están todos desestructurados, pues la familia son los amigos, el grupo. Pero si queréis leer un cómic político, pero político, cualquiera de todos estos cómics, el que queráis, cogemos uno de los 500 que hay de cada uno, eso es un cómic político. Pero político. ¿En qué consiste? Todos tienen la misma estructura, todos. ¿Qué es? Hay unos buenos y hay unos malos. Y los malos quieren quitar algo de los buenos. Y entonces los buenos van y se pegan con los malos. O sea, hay un conflicto y se resuelve a puñetazos, o sea, con la fuerza. A puñetazos, a rayos, a taser, a cada uno el superpoder que tenga, ¿no? No sé, vomitando ácido sulfúrico. No importa el poder que tenga, para allá van y se pegan los dos. Bien, y entonces se restablece el orden. Ganan los buenos, por supuesto. Os habéis fijado que todas las guerras las han ganado los buenos en la historia. Es sorprendente, ¿no? Pero resulta que es que los malos, si ganan la guerra, se convierten en los buenos una vez que las han ganado. Es genial. Bueno, estos ganan siempre los buenos y ya se restablece el orden. Coño, qué curioso que todos estos cómics estén creados y vengan de un país que tiene el ejército más poderoso de la Tierra y que cuando tiene un conflicto va y lo resuelve con violencia, porque es el más fuerte. Es genial, porque estos cómics te están enseñando que a lo mejor tú, que eres de un país de mierda en el otro extremo, pues sí, con un cuenco de arroz para cada uno y unas cuantas AK-47, unas Kalashnikov, sois capaces de echar de allí al ejército ese más poderoso de la Tierra. A lo mejor lo podéis conseguir, pero ¿y cómo vais a echar a los niños de todo el mundo la idea de los X-Men de la cabeza o la idea de Batman?
de que cuando te pegas gana el más fuerte y gana siempre y gana la fuerza y no ganas con inteligencia, pactando, llegando a acuerdos, no, ganas porque tienes más fuerza. ¿Cómo lo sacas? Porque ya desde pequeños ya les viene en el disco duro que si te pegas con el más fuerte pierdes. Eso es un cómic político. Todos estos son cómics políticos que llevan contando la política del Departamento de Estado desde Terry y los piratas, que también lo era, y su obra que hizo a continuación es Titanium más aún. Es ilegible hoy en día por esa cantidad de estropear la narrativa que tiene contando mensajes del Pentágono, pero esto es lo mismo. En este momento, tened en cuenta Iron Man. Iron Man en el original, no en el que ha hecho la película, sino en el original, es Iron Man, que es un fabricante de armas, lógicamente, pero va a Vietnam a hacer sus labores, que son matar muchos vietnamitas, porque qué idea quedarse con su país y hacerse comunistas, en lugar de ser unos buenos proamericanos. Es aprisionado por el Vietcong, y entonces allí tienen allí a un viejete también científico o algo así parecido, que con unas basurillas que hay por allí se construye una armadura de hombre de hierro, la inicial, y entonces se los liquida a todos y se va para Estados Unidos. Y ahí crea la armadura esta y sigue combatiendo contra el peligro amarillo. Es el mandarín, que es el personaje con el que se va a pegar más veces y tiene algunas de las mejores historias. Y ese tipo, que es un fabricante de armas para el Estado americano, agresor, va a ser nuestro héroe, que además es millonario y un playboy, como debe ser, claro. Pero adelante, contar esa historia, 300 números, no hay quien lo soporte mucho, entonces siempre hay variables. Y en esta tuvieron una buena época porque decidieron hacerlo alcohólico. Se puso de moda, en aquellos años estaría de moda las asociaciones de ex-alcohólicos o cosas de estas, o alcohólicos, y decidieron añadir una cosa, porque en estos años ya no existía la censura. La censura en los comics book, debido a que cuando aquellos cómics que habíamos visto de la Ace Comics tuvieron tanto éxito, sucedió en medio de la caza de brujas norteamericana, que decidieron que los cómics eran muy malos, estos porque hacían que la delincuencia juvenil aumentase. Como todos sabemos, los delincuentes juveniles son los más adictos a la lectura entre los adolescentes de todo el mundo. No los que estáis aquí, que sois un montón de frikis y leéis. No, vosotros no leéis. Los que leen son los delincuentes. Esos leen todos, con lo cual se hacen aún más delincuentes. O vosotros os convertiréis en delincuentes porque habéis leído. En esto que sostenía un libro, La seducción del inocente, de un psiquiatra que se llamaba Frederick Wertham, logró convencer a todos los americanos de que evidentemente la delincuencia no era por las malas condiciones sociales, la violencia, no, era porque leían cómics. La lectura siempre ha sido mala. No olvidéis que la novela más importante en nuestro idioma, El Quijote, empieza con una quema de libros. El cura y el barbero le queman al Quijote los libros que lo habían vuelto loco. O sea que estos eran igual, ¿no? Stan Lee, que ya estaba en la cresta de la ola, decidió saltárselo. Pero no decidió saltárselo porque dijera, qué artistazos somos, vamos a arriesgarnos a hablar de droga en nuestros cómics. Y en 2 números de Spider-Man, su amigo Harry Osborn, cuyo padre es el duende, bla, 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 va a estar drogado, o sea, va a tener un problema de drogadicción. No sucedió porque dijeran, vamos a atrevernos con esto, y el Comic Code que le den. No, sucedió porque el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación norteamericana, decidió, estaría muy bien el Departamento de Lucha contra la Droga en los jóvenes y tal, estaría muy bien si los superhéroes combatiesen la droga, y entonces le dijeron, te damos una pasta para que hagas un Spider-Man combatiendo la droga. Y él dijo, dinero. Entonces dijo, bueno, ¿qué puede pasar? Y bueno, aquí Kirby, que es el que crea todo este mundo de superhéroes realmente, con Ditko, que crea la imagen de Spider-Man, pero quizá... y era un portento de la naturaleza, porque también se podía hacer 60 páginas en un mes a lápiz o yo que sé cuántas, y en sus mejores momentos es muy, muy grandioso. A este sí que la anatomía, todas estas cosas le importan un comino.
Y además tenía tendencia a dibujar todos los personajes así, como si fueran contrahechos, pero crea sin parar. O sea, crea personajes en cada número, inventa cosas, la medusa, no sé qué, cosas siempre muy interesantes. La cosa, el de los Cuatro Fantásticos de Zinc, que es como de ladrillos. Y yo recuerdo la primera portada que vi, que a mí me dejó impresionado, el tipo aquel de ladrillo. Yo quería leer aquello para ver cómo era la historia. Y tiene mucha influencia, pasa.